segundo bloque de CNN Invita, vamos a ir rapidito porque me gustaría seguir hablando sobre el tema importante también de las personas y la carga tributaria de ellas, Jaime. Sí, tú estabas un poco deslizando antes de la Lo que decía es que en el fondo uno lo que puede hacer es que las empresas, por ejemplo, paguen más y las personas paguen menos, pero en el entendido de que se va a mantener el mismo nivel de recaudación. Ahora, las empresas también son personas en el fondo. Nosotros hoy día tenemos este impuesto de primera categoría y segunda categoría que se suma en el global complementario. Entonces, que la gente entiende de primera categoría, todas las empresas pagan lo mismo. Exactamente. Y yo he escuchado incluso senadores de la UDI, por ejemplo, plantear a Hernán Larraín y decir, bueno, las empresas que ganen más con respecto a las que ganen menos, entonces ahí les podemos también aliviar la carga. O sea, dependiendo del ingreso de la empresa, se le carga la forma de tributo, se le carga el impuesto, ¿no? Sí, déjame llegar a eso, pero antes déjame darte una pequeña vuelta adicional, que es que en el fondo lo que yo te digo es que el empresario, el dueño de la empresa, es rico por el capital que tiene, más que por el flujo. Y lo que paga por la empresa se le descuenta del global complementario igual, es decir, está pagando impuestos por el global complementario. Entonces, que le suban un poco el tramo de la empresa, hay algunos empresarios que han dicho, bueno, a mí no me importa tanto. Claro, no le importa tanto, porque en el fondo él ya está pagando por el global complementario. Y al que le afecta más es al ejecutivo de la empresa, que es el que paga derechamente por la renta. Ahora, la vuelta que te quería hacer es que si nosotros queremos efectivamente disminuir la desigualdad, tenemos primero una buena noticia, y la buena noticia es que las generaciones más jóvenes, la generación mía, por ejemplo, los nacidos del 80, son mucho menos desiguales que las generaciones más antiguas, la generación de mi abuelo y la generación de mis padres. ¿Por qué? Entre otras cosas, por los esfuerzos que ha hecho Chile en educación y también por las políticas sociales que ha implementado. Entonces, eso quiere decir que en la medida que estas generaciones más jóvenes empiezan a ingresar al mercado laboral y sean un porcentaje mucho mayor, la desigualdad va a ir reduciéndose. Eso no implica que tengamos que esperar 15, 20 años a que eso pase. Podemos acelerarlo. Y una manera de acelerarlo es que se creen más empresas nuevas, más empresas que creen más empleo. Entonces, el senador Larraín dice que sería bueno hacer una tasa distinta para las empresas chicas que las empresas grandes. Sí. Eso tiene una dificultad, que es que cómo después tú compruebas que la empresa no se está subdividiendo en partes pequeñas para no pasar el límite y pasar a ser empresa más grande. Hay otras formas más sencillas en las cuales uno podría derechamente bajarle el impuesto a aquellas pymes o a aquellas MIPYMES. Por ejemplo, que actúen como si fuesen personas naturales, es decir, que no paguen IVA. Reducirle una serie de las cargas que tienen o de trabas que tienen que hacer para abrir una empresa. O, por ejemplo, también compensar a aquellas empresas pequeñas por una tarea que le hacen al Estado, que entre otras cosas recaudar el IVA. Estas ya son más intermedias. Ellos tienen que tener un contador, tienen que hacer su factura, recaudar el IVA y después pagárselo al Estado. Bueno, que el Estado pueda compensar a esas empresas también por esa pega. ¿Para qué? Para crear más empleo. ¿Por qué? Porque el empleo es algo que está derechamente relacionado con la disminución de la desigualdad. Las personas. Y las personas. No, en ese tema que veo un poco los impuestos a las personas, a las empresas en Chile, Chile tiene varias particularidades, como decía Oscar antes, cerca del 50% de la recaudación es el IVA, que son las personas, es un impuesto altamente regresivo. Y después en las empresas también ocurren cosas bien curiosas, como por ejemplo que el impuesto es a las utilidades cuando las utilidades son retiradas de la empresa. Pero un empresario puede tener muchas utilidades, no retirarlas y no paga impuesto por esas utilidades. Las va acumulando por años, puede comprar acciones con esas utilidades, puede vender su empresa con sus utilidades, y esa plata, que es plata generada, nunca va a pagar impuestos. Entonces, y también tenemos en Chile, hay un negocio muy lucrativo que es la planificación tributaria. Hay muchos abogados que se dedican a hacer planificación tributaria. Eso, discúlpenme un poco, pero eso no es otra cosa que buscar un subterfugio para pagar menos impuestos. Y hay gente que se dedica a buscar esos subterfugios, que son legales, sin duda, porque son resquicios que están en la ley, que debieran ser revisados y que debieran ser prohibidos, porque no es correcto, por decir de una forma, que una persona cobre su sueldo como persona por una empresa de papel que la tiene simplemente para cobrar ese sueldo y de esa forma pagar un 15, 17% creo que paga por ese impuesto, y no un 45 o un 40 que podría llegar a pagar por un sueldo bastante alto. Ahí entramos un poco en el plano moral de lo que queremos con el país, cómo recaudar y cómo esa plata va a ser utilizada para el desarrollo del país y no simplemente para las utilidades de algunas personas. Oscar. Entonces, es un tema bien complejo lo de lograr un sistema tributario más progresivo, porque efectivamente, tal como tú acabas de decir, no es solamente, yo no digo que no sea, sino no es solamente meterse con el tema de los impuestos a las empresas y a los altos ingresos, también hay que meterse ahí. No es solamente meterse, por ejemplo, con el tratamiento tributario que le damos a la inversión extranjera, ¿no? También hay que meterse ahí.
sino que es meterse con el IVA, porque el IVA es enorme, ¿no es cierto? El IVA es muy grande en Chile, y el IVA además en Chile es parejo, ¿no es cierto? En otros países el IVA tiene IVA, genera oportunidades complicadas para hacer chanchullo, digamos, cuando uno empieza a hacer esto. Pero yo creo que nosotros estamos en un momento tecnológico que nos permitiría plantearnos algo como eso. Yo creo que nosotros podríamos pensar en tener un IVA progresivo. ¿Saben cómo? Yo creo que uno podría pensar en que la tecnología que hoy existe de tarjetas de débito, aplicada, digamos, desde el Estado, desde el sistema de impuesto interno, los chilenos podríamos tener perfectamente una tarjeta emitida, ¿no es cierto?, tributaria, ¿no es cierto?, que impuestos internos adentro, eso es como la CIA, ¿no? Tienen toda la información sobre uno, saben exactamente cuánto uno gana, ¿no es cierto?, pueden ir y ver si uno está haciendo chanchullo, etcétera, y que te cobren un IVA distinto dependiendo de qué nivel de ingreso es. Yo creo que sería mucho más justo Chile si pensáramos en un IVA que, por ejemplo, los ingresos más altos, ¿no es cierto?, pagaran un 25%. Pero una tarjeta emitida por el Estado. Un chip. Tú me pasas, dice, te pasas la tarjetita, ¡pum!, te cobran el IVA, ¿no es cierto? Y los ingresos altos podrían pagar 25, los ingresos bajos 0, una pendiente así. Una pendiente suavecita para que no generen los incentivos que no nos gustan a los economistas, que cada vez que hay unos cortes se generan oportunidades especulativas, bien suavecito. Yo creo que hay que pensar creativamente en maneras de entrarle al tema del IVA. Yo creo que hay una oportunidad tecnológica. De hecho, este tipo de mecanismos se están discutiendo en países desarrollados, emitir tarjetas para generar este tipo de beneficios entre los estratos más vulnerables. ¿Se cuesta lucas del Estado? ¿Cuánto? No, tú lo inclinas. Hoy en día suponte que si el IVA es 19, le sube a los ricos, le baja a los pobres, lo inclina. ¿La implementación le cuesta mucho? No, claro, por supuesto. Si lograr un país más equitativo tiene costos, pues. Así no va a salir solo, por algo no lo tenemos, obvio. Tiene que costar. Tú dices, ¿cómo vamos a financiar eso? Le subimos los impuestos a Jaime. Yo pago todos mis impuestos, así que no tengo problema por financiar aquellas cosas que efectivamente valgan la pena. Ahora, hay algo sí que tiene que ver con lo que los economistas le llaman el impuesto diferido, porque si bien el ahorro no paga impuesto, después yo eventualmente voy a consumirlo y ahí voy a pagar impuestos. Lo mismo tiene que ver con la plata de la AFP. Hoy día yo no pago impuesto en la AFP porque me la descuentan de mi sueldo, pero una vez que me pensiono sí pago impuestos. Entonces, el IVA como tal, si bien hoy día grava mucho más a aquellas personas que gastan todo su sueldo, que son las personas de más bajos recursos, para aquellas que son de más altos recursos, lo van a gravar cuando gasten. Es decir, intertemporalmente no te sirve para mejorar la distribución el IVA, te sirve para recolectar, y eso está súper bien. Entonces, lo que plantea Óscar puede ser interesante. Una forma puede ser la tarjeta, quizás podemos buscar otra fórmula en que el Estado derechamente le dé un bono a esas personas devolviéndole el IVA. A mí me gustaría más esa segunda fórmula. Tiene una pequeña dificultad adicional que es para saber exactamente quiénes son y cuánto gastaron. Pero una de las propuestas que de hecho estuvimos revisando en la UDI era precisamente eso, cambiar el impuesto a las personas para que fuera un impuesto al gasto y no se castigara en ese caso entonces el ahorro ni tampoco la inversión en capital humano y en capital humano en general. Pero hoy día se castiga poco el ahorro, ¿o no? Porque en las personas, ¿o no? ¿O se castiga mucho? Se castiga en el sentido de que tú pagas por tu ingreso, no por tu gasto. Entonces, como te sale, entre comillas, conveniente gastarlo todo. Y eso es algo que nosotros no quisiéramos. Lo que quisiéramos es que las personas efectivamente ahorraran. Igual van a pagar impuestos por ese ahorro a futuro. Y la inversión en capital humano es algo que se les queda. Porque generalmente cuando uno conversa con la gente, dice, bueno, ¿sabes qué? Me gasto todo el sueldo en esto, y capacidad de ahorro, cero. No tengo capacidad de ahorro. Pero sí me dicen ustedes, y estábamos conversando comerciales, que había muchas exenciones para incentivar el ahorro, ¿o no? Existen. En Chile, sí. Básicamente las exenciones que existen para las personas son este mecanismo con la AFP, los temas respecto de vivienda, etcétera. Hay algunos mecanismos para incentivar el ahorro y la inversión y la compra de vivienda, básicamente. Eso es lo que existe. Ahora también hay que ser justo, digamos, eso le pega a ciertos sectores que son los que tienen capacidad de ahorro. Hay una buena parte de la población que ni siquiera digamos tiene el prospecto de imaginarse estar en un escenario como ese. Entonces, ese tipo de beneficios son beneficios más bien que le pegan un poquito más a la clase media que a las clases bajas. Eso es verdad. El 80% de la gente en Chile no paga impuesto a la renta. Claro. Es solamente el 20%. Claro, todos estos beneficios van en el impuesto a la renta. Entonces, ya es para gente de clase media y media alta. Entonces, si bien puede que mejore la distribución del ingreso ahí entre
los estratos más altos, digamos, pero globalmente yo no creo, probablemente incluso si uno hace las cuentas la empeora, para ser bien sincero. Tú recién estabas planteando el tema de los impuestos a la inversión extranjera. Claro. ¿Cómo lo ves tú eso? Claro, lo que pasa es que Chile tiene hay que recorrer la historia un poco. Chile tiene un tratamiento... Para no, entre comillas, desincentivar la... No. Chile tuvo todos sabemos la historia de Chile, ¿no es cierto? Hubo una década, digamos, de gobiernos que se autodefinían como revolucionarios en los años 60 y 70, de Frei y Allende. Hubo nacionalizaciones, ¿no es cierto?, de recursos naturales, etcétera. Por lo tanto, cuando vino el gobierno militar, había efectivamente una relación bastante deteriorada con los capitales internacionales. Eso fue hecho a propósito, digamos, no. Pero el gobierno militar quería atraer inversionistas internacionales a Chile, y uno de los mecanismos que se hizo fue establecer un beneficio, una cosa que se llama el DL 600, el decreto ley 600, pero que en resumen es simplemente que se le da un tratamiento tributario, digamos, privilegiado, en el sentido de un conjunto de garantías a los inversionistas que vienen por un tiempo largo, no que vienen a especular, digamos, sino que vienen a hacer inversiones largas. Se le dice, mire, a usted se le va a garantizar más que nada la tasa. Se les va a decir, el gobierno se compromete a mantener una cierta tasa, y si es que llegamos a cambiarla nos hacemos demandables en los tribunales internacionales. Esa es como la idea. Ahora, el tema es el siguiente, el tema es que la situación de Chile ha cambiado en el tiempo. Una de las cosas que aprendimos en la crisis subprime, la última crisis, es que Chile, en la crisis subprime, muy importante, mucha gente no se da cuenta de esto, pero en la crisis subprime nosotros descubrimos que cambiamos de estatus en los mercados internacionales. Antes de la crisis subprime, si ustedes se recuerdan, todos estábamos esperando que nos pegara como nos pegó la crisis asiática, o sea que nos contagiamos completamente. Y no nos contagiamos porque Chile había pasado de estatus en virtud de buenas políticas macro y financieras. Más bien nos convertimos en un refugio de capitales. Entonces, un país que es un refugio de capitales, yo lo que digo, es que tiene que cobrar por eso. Tiene que estar mendigando capitales internacionales. Al revés, durante los últimos años, el Banco Central, la discusión más importante que ha tenido, aparte de su política monetaria, es si hay que establecer controles a los capitales para que no nos inunden en determinados momentos y nos generen efectos cambiarios que perjudiquen, ¿no es cierto?, al sector agrícola. Por lo tanto, efectivamente ha cambiado el estatus de Chile, y eso nos permite no estar tan así, digamos, como pidiendo, por favor, vengan, ¿no es cierto? Pero hoy día estamos en una situación parecida, estamos esperando que también la crisis nos llegue y nos golpee fuerte. No, si la crisis va a haber, hay que decir primero que la crisis que viene ahora es muy diferente a la crisis anterior, en el sentido de que es más que una crisis fuerte, es una crisis, simplemente va a ser una recesión prolongada en los países desarrollados, bastante predecible. Pero además, nosotros la vamos a enfrentar como enfrentamos la anterior. Chile no ha tenido un banco que quiebre, no sé, desde los 80, capaz que hay algún banquito en el medio, no sé, pero lo normal en los países que quiebren los bancos, en las crisis, Chile es increíble. Es increíble que en Chile... ¿Por qué? Tenemos buenas regulaciones financieras, bastante conservadoras, entre otras. Tenemos buena política macro. Y eso hace que seamos un lugar atractivo para traer la plata. Entonces, yo lo que digo es que algo que era bueno, comillas, desde la perspectiva de quienes lo implementaron en los años 70, no necesariamente es bueno hoy. Y es muy probable que tengamos que reestudiar nuestra relación con los capitales internacionales. Yo creo que no hay que necesariamente subirle digamos, quitarle los beneficios a los inversionistas internacionales de largo plazo, pero sí hay que pedirles otras cosas. Yo más interesado que en alguien que traiga plata a invertir a Chile, estoy más interesado en gente que trae sesos. O sea, si alguien viene acá a Chile a invertir, pero ese proyecto tiene un elemento de capital humano que va a apoyar la universidad, si es una minera del norte va a apoyar la universidad regional, si es del sur va a apoyar no sé qué, que la escuelita, que vamos a hacer una escuelita top con no sé cuánto, que vamos a conectar no sé qué cosa. Ese tipo de proyectos, a cambio de eso, si alguien viene a decir eso, yo le voy a desarrollar la región de Atacama. Sí, vengo a sacar oro, está bien, pero vengo a desarrollar la región de Atacama. Ah, perfecto, maestro, le doy invariabilidad tributaria, todo lo que quiera. Pero si alguien viene a traer plata nomás, hay que cambiar esa relación con el capital internacional. Ok, vamos a dar paso a nuestros auspiciadores y ya volvemos con el último bloque de CNN Invita. Ya volvemos.